día de hoy quisiera que todos los que están aquí presentes en la Plaza de la República, que vinieron a descansar, pero también aquí se pueden un poco ilustrar con lo que hablamos, pero ilustrarnos sobre la vida que vivimos nosotros en nuestro país. Y para esto les voy a hablar de una palabra que dice así, servil. ¿Qué quiere decir servil? Es bien importante que tomemos en cuenta el significado. Este significado no es semejante al decir sirviente. El sirviente hace una función específica en algún lugar, puede ser en una casa modesta o de más dinero, que hacen pues varias recámaras, varios recintos de una residencia, pero la persona esa recibe el nombre de sirviente. Ese no es más que un nombre específico. Y cuando nosotros hablamos de servil, estamos hablando de el aspecto de que una persona, como voy a ponerles el ejemplo, un rey tiene sus vasallos. El vasallo se inclina, y todo lo que dice el rey, lo sabemos en los cuentos, que todo lo que dice el rey, el vasallo inclina la cabeza, se arrodilla y dice que sí. En la vida diaria de nosotros eso es servilismo. A la autoridad no le debemos rendir ningún servilismo, porque la autoridad, el político, funcionario que sea cargo que tenga, es un funcionario, un empleado para hacer X función, pero no para que nosotros seamos sus vasallos. El ser vasallo de alguien es ser servil. No podemos ser serviles, es decir, a una autoridad no debemos inclinarnos y decirles que todo lo que está haciendo está bien. Él, al contrario, esa autoridad nos tiene que entregar cuentas. Un servilismo es lo que no debemos hacer. Ser servil es traicionarte a ti mismo, sobajándote, siendo un vasallo del que él no es ni un dios, ni el dueño del país, ni los dueños son ninguna secretaría, los dueños de nuestro país. Los dueños de nuestro país somos todos los mexicanos, no son un reducido número de personajes porque tengan más dinero, porque anden mejor presentados que nosotros. Todos los bienes y los recursos son de todos. Por eso les digo, ellos no son más que unos empleados, unos simples funcionarios que nos tienen que rendir cuentas. Pero los solapan porque ninguno de los diputadillos ni del Congreso se ha esmerado por hacer una ley donde nos entreguen cuentas a los ciudadanos, y por esa razón abusan. Frente a esto les digo, por eso no podemos ser serviles. Les digo yo, a nadie debemos ser serviles porque todos somos de dignidad igual. Si somos de dignidad igual es porque somos hombres o seres humanos o mujeres iguales. No puede haber servilismo entre hombres. No hay mayor categoría porque tenga más dinero. No hay mayor categoría porque sea el presidente. Somos seres humanos
con la dignidad semejante. De esta manera les digo, no puede existir el servilismo porque nos traicionamos a nosotros mismos. No podemos ser menos que otros, somos iguales. No podemos pisotear nuestra propia dignidad. Ahora me voy a otro aspecto, otra palabra que debemos conocer. La palabra que debemos conocer es que ahora está todo el mundo, todos los medios la usan, la palabra colusión. ¿Qué significa colusión? Quiere decir estar coludido. ¿Y qué quiere decir estar coludido? Ser cómplice. Y no debemos ser cómplices de lo que haga el presidente o de lo que haga la PGR en este caso, en el caso, por ejemplo, del caso Ayotzinapa, el caso de la desaparición de 43 estudiantes. Eso es colusión. Estar nosotros coludidos con el gobierno para aceptar todo lo que diga Televisión Azteca, estar coludidos, ser cómplices de ellos. No podemos hacer colusión con un presidente que nos está traicionando, que no hace su deber de seguridad, y con unos traidores como son los militares, que no sirven al pueblo. Lo que hay colusión es el gobierno con el narco. Hay colusión de muchos gobernantes, de muchos policías, de la PGR, funcionarios de la PGR que están coludidos con el narco. Por eso les digo, no olviden la palabra colusión. Colusión quiere decir coludido. Otra palabra de la que hoy vamos a hablar es connivencia. Es semejante a decir colusión. Ahora los medios de comunicación usan mucho la palabra colusión y connivencia. Connivencia quiere decir que hay un pacto, un arreglo entre dos para dañar a un tercero. Y es lo que ha habido allá en Michoacán, es lo que ha habido en Guerrero. Las autoridades tienen connivencia con los criminales, hay colusión con los criminales. ¿Qué quiere decir colusión y connivencia? Colusión es igual que estar coludido, que ser cómplice. Connivencia es que hay un pacto para dañar a un tercero. ¿Y quién es el tercero? El pueblo. Entonces, frente a esto, nosotros debemos estar enterados del uso de estas palabras: colusión, connivencia y servilismo, para no ser serviles, porque no podemos ser serviles nunca. No podemos traicionarnos a nosotros mismos. Debemos nosotros respetarnos, respetar nuestra dignidad de ser humano. Ni el presidente, ni el más rico, que es Slim, es distinto a nosotros. Somos seres iguales, seres humanos iguales, aunque tengan mucho dinero. Y cuando esos están pisoteándonos, tenemos que protestar. No podemos aceptar toda su injusticia. No podemos aceptar que no cumpla con su deber un presidente y que sí se embolse con sobornos, se llene sus propias arcas y sus bolsillos y enriquezca a su familia, a sus amigos, de los bienes, de los recursos que son de todo el país de todos los mexicanos. Eso es, de todos los mexicanos. Tenemos que estar seguros, identificados, que esos bienes, el petróleo, las minas, todo pertenece a los mexicanos. Los que extraen el oro, la plata, los minerales que sean, son extractores, esas empresas nacionales e internacionales, pero no son dueños. Y eso sí, se llevan el oro, todos los metales, el hierro. ¿Y cómo le pagan a los pobres mineros?
una miseria que los dejan vivir con enfermedades, al final de su vida acaban mal. Por eso no podemos ser serviles ante un gobierno que hace contrataciones, que dañan a los mexicanos. No podemos ser serviles, va contra nuestra dignidad de personas. No podemos ser cómplices de un gobierno que no cumple con su deber. Por eso mismo, allí en Michoacán, que hemos visto todos estos últimos años cómo se roban los minerales, cómo sabemos que hay robo, y el último funcionario ratero que fue Castillo, que no tan solo se llevó el hierro y las maderas preciosas y las exportó a China, ese hombre no entregó cuentas, que fue a hacer una función que de comisionado que no cumplió, comisionado por el presidente, pero no cumplió con ninguna función de relacionarse con los gobiernos, con el gobernante. ¿Por qué? No se pudo conectar con ellos porque el gobernante Vallejo lo sacaron a su hijo porque estaba coludido, había colusión con el narco. No se pudo relacionar, pero él se mandó solito como el segundo del rey, por eso le decíamos el virrey. Ese virrey Castillo es un ladrón, se llevó todo el dinero que estaba destinado para el desarrollo de Michoacán. No podemos aceptar todas esas arbitrariedades, todos esos robos, y esto se hace en todo el país. Aparte de que existe el crimen organizado, aparte que el gobierno esté coludido con ellos, hace una faramalla porque esos narcos son sus propios paramilitares que nos someten, que nos hacen daño. Nosotros hemos sabido de cuánta muerte ha habido en distintas partes del país. Nosotros somos enterados a través de muchos medios de cuánta muerte hay en el país, cuánta muerte hay en Tamaulipas, en Sonora, en Michoacán, en Guerrero. Todo esto no podemos ser serviles. Les digo, ser servil es inclinar la cabeza y decir, sí señor, lo que usted está haciendo está bien. No es cierto, Peña no está haciendo nada bien, ni su gabinete, ni sus autoridades, ni las distintas autoridades, todos están coludidos con el narco y nos someten. No podemos ser serviles. Hay colusión de ellos con el narco. Están coludidos, tienen connivencia. Y ya les dije el significado de la palabra connivencia. Connivencia quiere decir que hacen un pacto entre dos para dañar a un tercero. ¿Quién es el tercero? El pueblo. Y nos están dañando. No podemos aceptar esa connivencia. No podemos ser serviles y decir, sí, el gobierno está bien. No podemos estar callados. Tenemos nosotros que protestar, y protestar por la muerte de los 43 y por protestar por todos los presos políticos porque les crean delitos y los mandan a la cárcel para que no les interrumpan sus planes al gobierno en turno, sea local, sea nacional. Todos los presos políticos han dañado planes a los gobiernos en turno. Nosotros no podemos permitir que haya tanto preso político. Esta mujer, Néstora Salgado, le crearon delito y ya el Aguirre, el de Guerrero, ya retiró las acusaciones.
El que estaba en turno ahorita, el que está en turno provisional, recientemente también le quitó los cargos. Ella era policía comunitaria, que en otros lados, como en Michoacán, se llama autodefensa. Era policía comunitaria que tiene una característica especial. Los pueblos originarios los faculta nuestra Constitución para crear su propia policía. Y ella fue llevada a la cárcel. Y todavía después de un año, más de un año, no la dejan libre y no tiene cargos, lo tienen en una cárcel de alta seguridad. No puede ser posible que la tengan. ¿Y saben por qué? ¿Quiénes han últimamente dicho que no la dejen libre? El señor Martí, el que perdió a su hijo, que también se lo asesinaron. La señora Wallace, que quién sabe si tenga un hijo que se desapareció un tiempo. No sé si realmente sea cierto que le asesinaron a un hijo y que no lo encontró. Pero esos dos hombres que son de dinero, una mujer y un hombre, ellos están diciendo que puede ser una persona peligrosa, Néstor Salgado. Todos los de dinero no son peligrosos. Todos los funcionarios como un Peña no son peligrosos. ¿Y cuánto daño nos han hecho? Uno de la PGR que se llama Murillo Karam no es peligroso. ¿Cuánto daño ha hecho al país? ¿Cuánto daño ha hecho al pueblo? ¿Y cómo se pone a hablar de tonterías de que los 43 fueron incinerados, estuvieron en un basurero? No hay huella de eso. Científicos lo han manifestado, le han dicho a través de los medios en qué está equivocado Murillo Karam. ¿Y saben a quién sí le toman en cuenta como verdad? A los delincuentes que agarraron porque ellos dicen que dicen la verdad. ¿Cómo voy a creer si los científicos les explican por qué razones no pudieron ser quemados en Cocula? ¿Cómo es posible que le acepten una verdad a un infame delincuente y no hagan caso a los científicos universitarios? ¿Cómo es posible? Pero sí, ¿cómo no va a ser posible si este hombre que nos gobierna, en primer lugar, es un ignorante, pero además de ignorante, lo que dicen los científicos va contra sus intereses y ellos son una molestia porque la persona bien preparada siempre es una molestia para los gobernantes. Por eso en las cárceles no tan solo hay delincuentes, hay ahí también presos políticos. Y nosotros estamos luchando desde este estrado por todos los presos políticos de la Ciudad de México, del país, como Néstor Salgado de Guerrero, que ya desde meses atrás ya está sentenciado por un juez que no hay cargo, que la debe dejar libre y porque está incomunicada en un penal de alta seguridad. Le pasa lo mismo al doctor José Manuel Mireles. Está en una cárcel de alta seguridad. Y tenemos a un Peña Nieto que todas las fuentes, sabemos por todas las fuentes, cuántos millones se embolsó por sobornos y tiene una casa. Y su esposa dice que fruto de su trabajo es esa casa. Es por sobornos que se llenó las bolsas Peña Nieto. Entonces, esos delincuentes no están en la cárcel. Los que estorban a los planes de los rateros llamados funcionarios o políticos en turno, ellos
controlan toda la política a través de unos jueces también malignos contra el pueblo, malvados, que le solapan todos los intereses del gobierno en turno, porque les da también sobornos. Y así, porque acuérdense de la gran idea o de la gran palabra o ideología, como quieran decirle, el gran lema de los priistas es: el que no avanza, el que no tranza. Esa es la gran política, la gran idea, y no tan solo se han hecho dueños los del PRI de esa idea, sino también todos los demás partidos. Todos los demás partidos se han metido a la misma idea: el que no tranza no avanza. Se han llenado todas las bolsas. Vean ustedes a Mancera, cuántas propiedades, según él, por la transparencia mencionó que tiene tantas propiedades. No tiene poquitas, 2, 3, tiene tantas, 7 dice él, pero no dijo los valores. En Hidalgo estás haciendo un hotel, un gran hotel. Es un lugar poco visitado, pero es un gran hotel. Realmente los funcionarios, por mucho que ganen dinero, no es para hacerse de la riqueza que tienen, es por sobornos, por robo directo a las arcas que les ponen para cada institución que representan, para cada función que tienen. Por eso no podemos ser serviles, no podemos estar de serviles con un gobierno nefasto. Y por eso, frente a la injusticia que viven nuestros hermanos de Guerrero, nuestros autodefensas en Michoacán, los policías comunitarios que también están en la cárcel, aparte de Néstor Salgado, tenemos que pedir la libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Libertad.